Venezuela, conocido en su momento como uno de los países con mayores reservas de petróleo del mundo y con una economía de crecimiento, pasó a ser conocido como un país con una situación precaria, contando con una hiperinflación que ha roto récords, una migración masiva de su gente y siendo considerado por muchos una dictadura moderna. En la actualidad, hemos visto la deportación y repatriación de cientos de venezolanos que residían en Estados Unidos. Todo esto formando parte del nuevo plan de Donald Trump para deshacerse del Tren de Aragua, un grupo delictivo que, al igual que muchos venezolanos, emigraron en busca de una mejor vida. Además, también se vio un aumento en la discriminación ante los venezolanos, debido a diversos motivos que abordaré más adelante. El punto es que un país que se veía con potencial y prosperidad cayó en un ideal nocivo y una mala gestión, haciendo que el paraíso se convirtiera en una tierra donde se sobrevive día a día. Hoy, al día de hacer ese guión, el sueldo mínimo en Venezuela no llega a $5, teniendo que sobrevivir a base de bonos del gobierno o empleos que les permitan ganar en dólares. Porque, aunque no sea la moneda oficial, el dólar reina en este país. Los precios de los productos y algunos servicios sobrepasan el salario mensual. Los índices de pobreza son de los más elevados en Latinoamérica. Sin embargo, el gobierno, junto a distintos influencers extranjeros y nacionales pro izquierda, dicen que todo está bien y que es un gran país para vivir. Por eso y más razones, en el video de hoy veremos un poco de la historia de Venezuela, cómo fue antes de la debacle y cómo se desarrolla en la actualidad. Además, contaremos con algunos testimonios de personas que aún residen en distintas partes del país para que nos cuenten su perspectiva de la situación actual. Antes de comenzar, quiero aclarar unas cosas. En primer lugar, aquí no busco ofender a los venezolanos, solo contar un poco de su historia y mostrar la realidad actual. En segundo, por favor, abstenerse de hacer comentarios en contra de los venezolanos. El objetivo del video es entretener y conocer sobre su situación. Y en tercer lugar, obviamente, aquí no podré abarcar todo lo acontecido en la historia del país. Traté de condensarlo todo lo mejor que pude, con ciertos puntos que consideré relevantes. Habiendo dicho eso, vamos a comenzar con el que muchos dicen fue el mejor gobierno de Venezuela. Cosa en la que discrepo, pero entiendo por qué hay personas que piensan así. Me refiero al gobierno del general Marcos Pérez Jiménez. Marcos Pérez Jiménez fue un militar que se convirtió en una figura clave de la política nacional a mediados del siglo XX. Su camino hacia el poder comenzó en 1945, cuando participó activamente en el golpe de estado que derrocó al presidente Isaías Medina Angarita, todo con el apoyo del partido Acción Democrática. Este evento dio inicio al llamado Trienio Adeco, un breve periodo democrático en el que se realizaron elecciones y se eligió como presidente a Rómulo Gallegos en 1947. Sin embargo, en 1948, Pérez Jiménez volvió a protagonizar un golpe militar, esta vez para derrocar a Gallegos, estableciendo una junta de gobierno junto a Carlos Delgado Chalbaud y Germán Suárez. Para que entiendan un poco la situación en ese momento, Venezuela como tal en ese periodo no había progresado mucho que digamos. De hecho, fue justo cuando Pérez Jiménez tomó el poder es que se comenzó a ver un progreso real. La pérdida de Delgado Chalbaud en 1945 dejó a Pérez Jiménez como la figura más influyente dentro de la Junta. En 1952 se convocaron elecciones para una asamblea constituyente, pero al ver que la oposición ganaba, el gobierno interrumpió el proceso y manipuló los resultados. De esta forma, Pérez Jiménez fue proclamado presidente provisional y luego constitucional, iniciando un gobierno autoritario que se extendería hasta 1958. Su régimen se caracterizó por un fuerte control militar, la represión de las libertades civiles y políticas y la eliminación de los partidos opositores. Utilizó la temida seguridad nacional para encarcelar, hacer atrocidades y perseguir disidentes, obligando a muchos dirigentes a exiliarse. A pesar del carácter represivo de su gobierno, Pérez Jiménez impulsó un ambicioso programa de modernización e infraestructura. Inspirado en su doctrina del nuevo ideal nacional, promovió el desarrollo urbano e industrial como símbolo del progreso. Durante su mandato, se construyeron autopistas, hospitales, edificios gubernamentales, escuelas y monumentos. Caracas se transformó en una ciudad moderna con obras emblemáticas como la autopista Caracas-La Guaira, el Centro Simón Bolívar, el Hotel Humboldt
y el hospital universitario. También se consolidaron proyectos de electrificación, viviendas populares y zonas industriales. Este crecimiento fue posible gracias al auge petrolero, que dotó al Estado de recursos suficientes para financiar la expansión. Sin embargo, el descontento fue creciendo silenciosamente. La censura, la corrupción gubernamental, el endeudamiento público y el autoritarismo generaron un clima de tensión que estalló a comienzos de 1958. Las protestas estudiantiles, las huelgas obreras y el malestar popular y la pérdida de apoyo dentro de las Fuerzas Armadas provocaron una grave crisis política. El 23 de enero de 1958, tras perder el respaldo de los militares, Pérez Jiménez huyó del país en un avión rumbo a República Dominicana. Su huida marcó el fin de una dictadura de 6 años y el inicio de un nuevo proceso democrático en Venezuela. Esto es algo bastante resumido de cómo fueron los eventos. Hablando con personas que vivieron en esa época, pudieron decirme que el ambiente en Caracas era muy tenso. Había emoción con los avances, en especial con la autopista y la electrificación en distintas zonas de la capital. Sin embargo, no había libertad de expresión en absoluto. La seguridad nacional se llevaba a cualquiera que le llevara la contraria al gobierno o que mostrara un ápice de inconformidad o rebeldía. Entiendan algo, mucha gente desapareció. No quedó en registros, por eso es que no se sabe la cifra exacta de personas que desaparecieron, las desvivieron o le hicieron un sinnúmero de atrocidades. De hecho, en distintas partes del país se aplicaba incluso el fusilamiento directo a personas que iban en contra del gobierno. Todo detonó el 1 de enero de 1958, cuando las Fuerzas Armadas se rebelaron. En consecuencia, hizo que la gente saliera a protestar para que cayera la dictadura. Entiendo por qué hay personas que consideran que fue un gran gobierno. El señor tuvo en mente la modernización y el progreso, pero el costo resultó ser grande. Se estima que a 11 opositores se les arrebató la vida. La cantidad de desapariciones y atrocidades cometidas es desconocida, debido a que en esa época nunca se llegaron a registrar. ¿Y qué fue de Marcos Pérez Jiménez? Bueno, él vivió exiliado en España, aunque en 1963 fue extraditado a Venezuela y encarcelado por cargos de corrupción. Cumplió una condena hasta 1968 y luego regresó al exilio. Falleció en Madrid en 2001, sin haber sido juzgado por ninguno de los actos en contra de los derechos humanos cometidos durante su régimen. Es a partir de aquí que comienza la nueva era democrática en Venezuela. En este caso, resumiré un poco las cosas hasta llegar a cierto periodo presidencial que es muy interesante. Tras la caída de Marcos Pérez Jiménez el 23 de enero de 1958, Venezuela entró en una nueva etapa histórica, el retorno a la democracia. Esa misma noche, una junta de gobierno provisional tomó el control, liderada por el contraalmirante Wolfgang Larrazábal, un militar de alta credibilidad ante la opinión pública. Esta junta buscó rápidamente estabilizar el país, liberar a los presos políticos y organizar elecciones libres. El proceso no fue sencillo. Existía el riesgo de un nuevo golpe militar o de una reacción autoritaria, pero la movilización ciudadana y la presión popular ayudaron a sostener el nuevo orden. Ese mismo año, 3 de los principales partidos políticos del país, Acción Democrática, COPEI y la Unión Republicana Democrática, firmaron el Pacto de Punto Fijo, un acuerdo político sin precedentes en Venezuela. El pacto tenía como objetivo garantizar la alternancia democrática, el respeto a los resultados electorales, la gobernabilidad y la inclusión de todas las fuerzas firmantes en el aparato del Estado, aunque el Partido Comunista de Venezuela fue excluido de este pacto. Este acuerdo se convirtió en la base del sistema democrático venezolano durante las siguientes décadas. En las elecciones de diciembre del 58, Rómulo Betancourt, líder histórico de Acción Democrática, fue elegido presidente con más del 40% de los votos. Su gobierno, que duró de 1959 a 1964, se concentró en consolidar las instituciones democráticas y resistir tanto intentos de desestabilización interna como amenazas militares. Fue un periodo complicado, marcado por alzamientos militares de extrema derecha y una creciente insurgencia de izquierda inspirada por la Revolución Cubana. Betancourt rompió relaciones con Cuba, enfrentó con firmeza los focos guerrilleros y sobrevivió a un intento de magnicidio en 1960 promovido por el dictador dominicano Rafael Trujillo. Aún así, logró entregar el poder de forma pacífica al siguiente presidente electo,
algo inédito en la historia contemporánea del país para ese momento. En 1963, Raúl Leoni, también de Acción Democrática, ganó las elecciones presidenciales. Su gobierno duró de 1964 a 1969. Profundizó la política de contención de la guerrilla comunista, a la vez que mantuvo los principios democráticos establecidos por el pacto. Aunque su gestión fue más técnica y de bajo perfil, Leoni impulsó importantes obras de infraestructura, promovió la educación pública y defendió la institucionalidad. La guerrilla, sin embargo, comenzó a perder apoyo popular y a aislarse políticamente, especialmente tras la derrota de sus principales frentes armados. La elección presidencial de 1968 representó otro hito en la historia venezolana. Por primera vez, un partido opositor al gobierno saliente ganaba las elecciones de manera democrática. Rafael Caldera, fundador del partido COPEI, resultó electo presidente en 1969 a 1974. Su victoria demostró la madurez del sistema democrático. Durante su mandato, Caldera legalizó al Partido Comunista y promovió una política de pacificación que incluyó la amnistía de guerrilleros. También impulsó reformas económicas y buscó diversificar la economía, aunque enfrentó dificultades derivadas del precio internacional del petróleo y conflictos laborales. En 1973, Venezuela vivió una de las elecciones más participativas y masivas hasta el momento, marcadas por un contexto internacional de crisis petrolera. En ese escenario, Carlos Andrés Pérez, de Acción Democrática, fue elegido presidente con una abrumadora mayoría. El primer gobierno de Carlos Andrés Pérez de 1974 a 1979 del Partido Acción Democrática estuvo signado por el auge del petróleo tras el embargo de la OPEP de 1973, que disparó los precios del crudo. Venezuela vivió una bonanza sin precedentes conocida como la Venezuela Saudita, con ingresos petroleros desbordados. Pérez impulsó un ambicioso plan de gasto público e inversión estatal. Se nacionalizó el hierro en 1975 y el petróleo en 1976, consolidando así el modelo rentista. También se lanzaron grandes proyectos de infraestructura, programas sociales y se promovió el desarrollo industrial. Sin embargo, este crecimiento fue acompañado de una administración ineficiente, ya que aumentó el endeudamiento y hubo casos de corrupción, lo que deterioró su imagen hacia el final de su mandato. Aquí quiero hacer un paréntesis, el cual nos va a ayudar a entender algo más adelante. Verás, el comercio de petróleo va por temporadas, al menos eso nos ha hecho entender la historia. Hay periodos donde existe una gran demanda y los países productores satisfacen el mercado, hasta que se llega a un punto de equilibrio entre la producción de algunos países, como por ejemplo Estados Unidos, y dejan de solicitar tanta cantidad. Esto da como resultado que cualquier país que centre su economía únicamente en el alza de la venta del petróleo caiga en un problema cuando ya no hay tanta compra. Es un poco más complicado de lo que parece, pero creo que se entiende. Siguiendo con los presidentes, en 1979 asumió Luis Herrera Campins, del partido COPEI. Su gobierno de 1979 a 1984 heredó una economía endeudada y marcada por un gasto público insostenible. Intentó continuar con algunos proyectos de desarrollo, pero la caída de los precios del petróleo afectó gravemente las finanzas del Estado. Se aplicaron medidas de ajuste como devaluaciones del bolívar, lo que deterioró el poder adquisitivo y generó malestar social. Herrera intentó fortalecer la cultura e identidad nacional, pero su mandato fue percibido como gris y terminó empañado por denuncias de corrupción, inestabilidad económica y un creciente descontento popular. Le siguió Jaime Lucín, de Acción Democrática, quien gobernó entre 1984 y 1989. Su gestión estuvo marcada por una política de estabilización económica en un contexto de crisis y endeudamiento. Mantuvo subsidios y controles para sostener el consumo, aunque a costa de una fuerte inflación. Lucinchi gozó de gran popularidad durante buena parte de su gobierno, gracias a un estilo populista y clientelar. Sin embargo, su administración también fue criticada por el deterioro institucional, el aumento de la corrupción, incluso con escándalos relacionados con su pareja Blanca Ibáñez, y el debilitamiento de la democracia interna en los partidos. Aunque logró mantener cierta estabilidad, no resolvió los problemas estructurales del país, dejando un escenario complicado para su sucesor. Y es aquí donde llegamos al segundo mandato de Carlos Andrés Pérez de 1989 a 1993, del cual
nadie se esperaba lo que sucedería en esta etapa. Carlos Andrés Pérez regresó al poder en el 89, con una imagen de liderazgo carismático y promesas de prosperidad. Su primer gobierno había estado marcado por la bonanza petrolera y el derroche populista, por lo que muchos venezolanos esperaban que el Gocho, como se le apodaba, repitiera esa época dorada. Sin embargo, la situación económica del país en el 89 era muy distinta. Venezuela estaba endeudada, con inflación creciente, reservas internacionales bajas y una profunda crisis fiscal. A pesar de haber hecho campaña con un discurso nacionalista y antineoliberal, al asumir el poder, Carlos Andrés Pérez sorprendió a la nación al anunciar un paquete de reformas económicas radicales, las cuales estaban diseñadas por el Fondo Monetario Internacional. Este ajuste estructural implicaba la eliminación de subsidios, la liberación del mercado cambiario, el aumento del precio de la gasolina, la privatización de empresas estatales y una apertura económica al libre mercado. El gobierno esperaba modernizar la economía venezolana y frenar el deterioro fiscal, pero estas medidas causaron un impacto inmediato en los sectores más pobres, aumentando el costo de la vida y generando descontento popular. La respuesta fue explosiva. El 27 de febrero de 1989 estalló en Guarenas una protesta por el aumento del transporte público que rápidamente se extendió a Caracas y a otras ciudades del país. En cuestión de horas, miles de personas salieron a las calles en lo que se convirtió en una insurrección popular espontánea conocida como el Caracazo. Hubo saqueos, incendios, enfrentamientos con la policía y caos generalizado. El gobierno decretó el estado de emergencia y envió al ejército a reprimir las protestas. La represión fue brutal. Aunque no hay una cifra oficial única, organismos de derechos humanos estiman que entre 300 y 3.000 personas perdieron la vida en esos días, muchas de ellas enterradas en fosas comunes. Fue uno de los eventos más sangrientos en la historia democrática de Venezuela. Marcó un antes y un después en la relación entre el pueblo y el Estado. Ok, aquí haremos una pausa para aclarar algo. Cuando se habla de El Caracazo, se hace énfasis en la ciudad de Caracas, cuando se desató una ola masiva de saqueos. Las personas que residían en el barrio o comunidad de Petare bajaron. Al menos la expresión popular de bajaron los cerros viene de ahí, puesto que había y todavía hay miles de personas residiendo en esta parte de la ciudad. La cuestión es que esto no solo se vivió en Caracas. En distintas partes del país hubo una ola de saqueos, detenciones y desvivisiones, lo cual hizo que se declarara un toque de queda. La policía y los militares patrullaban la zona. Al preguntarle a algunas personas sobre ese momento, me dijeron que todo fue a raíz del aumento de la gasolina, que básicamente había aumentado casi el doble de su valor. Esto, junto a la hambruna, la crisis económica y la corrupción, donde solo se veía a la clase media alta y la clase alta beneficiada, ocurrió el estallido social. De hecho, se dice que es aquí que nació el discurso que implementaría el chavismo durante años de ser rico es malo, y el nacimiento del resentimiento entre clases sociales que hasta el sol de hoy perdura. Continuando con la línea de tiempo, tras el Caracazo, la figura de Carlos Andrés Pérez quedó manchada. Aún así, el gobierno continuó con su plan de reformas. Se privatizaron empresas emblemáticas como Viasa, o sea, la aerolínea nacional, CanTV, la empresa de telecomunicaciones, y la siderúrgica Sidor. También se firmaron convenios de cooperación internacional y se intentó abrir la economía a la inversión extranjera. Sin embargo, la pobreza seguía aumentando, al igual que el desempleo y la frustración social. La clase media se empobrecía y la sensación de injusticia e impunidad se acentuaba. La corrupción, además, siguió siendo un tema recurrente. En medio de este clima de tensión, el 4 de febrero de 1992 ocurrió algo que nadie esperaba. Un grupo de militares liderados por el entonces teniente coronel Hugo Chávez Frías intentó un golpe de estado. Aunque el golpe fue sofocado en pocas horas, dejó una huella profunda en la opinión pública. Por primera vez en mucho tiempo, un militar desafiante hablaba públicamente en nombre de los pobres y pedía perdón, entre comillas, por ahora. Una frase que marcaría la política venezolana por años. Ese intento fallido fue seguido por otro el 27 de noviembre del mismo año, protagonizado por otros sectores militares disidentes. Cuando eso pasó, el país volvió a entrar en un estado de tensión.
Nadie sabía qué pasaría. Volvieron los toques de queda. Aquellas personas que tenían un trabajo en el sector público o privado, como las clínicas, tenían que mostrar sus cédulas de identidad, anotarse en un listado, para que así los cuerpos de seguridad les permitieran transitar. Pero no se apuren, que ya vamos a llegar a ese señor. El gobierno de Pérez quedó aún más erosionado y su liderazgo prácticamente deslegitimado. Pero el golpe final a su presidencia no fue militar, sino judicial. En 1993, la Corte Suprema de Justicia aceptó abrirle juicio por malversación de fondos públicos en relación con el uso discrecional de una partida secreta para financiar la seguridad de la entonces presidenta nicaragüense Violeta Chamorro. Se dice que se le hizo un préstamo de $200,000, pero como tal no se dio a conocer al público la cifra exacta. Ante esta acusación y en medio de una creciente presión política, Carlos Andrés Pérez fue suspendido de su cargo en mayo del 93 por el Congreso Nacional. Fue la última vez en la historia democrática de Venezuela que un presidente electo era destituido antes de concluir su mandato. Lo más cumbre es que nunca pagó por sus actos per se. Vivió sus últimos días de manera normal en su casa. Su salida marcó el colapso simbólico del sistema político del Pacto de Punto Fijo, la crisis institucional, la pérdida de credibilidad en los partidos tradicionales y el auge del desencanto popular prepararon el terreno para un cambio profundo en el panorama político venezolano. Fue así que Rafael Caldera regresó al poder en el 94, bajo un contexto completamente distinto al de su primer mandato. A sus 78 años había roto con su partido tradicional, el COPEI, y se lanzó con una nueva plataforma política llamada Convergencia, buscando aprovechar el hartazgo popular hacia los partidos del Pacto de Punto Fijo. En una elección presidencial altamente fragmentada, logró imponerse sin el respaldo de las maquinarias partidistas tradicionales, presentándose como una figura conciliadora, crítica del neoliberalismo y abierta al diálogo con sectores excluidos del sistema. Al asumir la presidencia, Caldera se encontró con una crisis económica de enormes proporciones. La banca venezolana estaba al borde del colapso. Apenas semanas después de su llegada al poder, estalló una crisis financiera sin precedentes. El Banco Latino fue intervenido en enero de 1994 y luego le siguieron más de una docena de bancos, incluyendo instituciones clave como el Banco de Venezuela y el Banco Consolidado. El Estado se vio obligado a nacionalizar deudas, rescatar bancos y proteger los ahorros de los ciudadanos. El costo de este rescate fue astronómico. Se estima que representó más del 15% del Producto Interno Bruto Nacional, generando un impacto fiscal brutal que dejó al gobierno prácticamente sin capacidad de inversión social. La inflación, la devaluación del bolívar y el aumento de la pobreza agudizaron el malestar. El desempleo superó el 11% y el país experimentó años de recesión económica. Ante este panorama, Caldera abandonó el discurso crítico al neoliberalismo, que lo había llevado al poder, y terminó aplicando un programa de ajuste estructural muy similar al de su antecesor, bajo el plan económico denominado Agenda Venezuela, que incluía la liberación del tipo de cambio, apertura comercial y nuevas privatizaciones. Esto generó críticas tanto de la izquierda como desde sectores que esperaban una política más social. En lo político, Caldera asumió un papel más simbólico que de control directo. Su liderazgo, aunque respetado, no logró cohesionar a los partidos ni estabilizar el escenario institucional. En este contexto, tomó una decisión que sería histórica: el sobreseimiento del proceso judicial contra Hugo Chávez. En 1994, Caldera indultó al entonces teniente coronel que había liderado el golpe de estado del 92. Este acto, aunque muy criticado por algunos sectores, le devolvió a Chávez sus derechos políticos y le permitió comenzar una carrera que, 5 años más tarde, lo llevaría a la presidencia. Durante su mandato también enfrentó tensiones con el Congreso y una creciente pérdida de legitimidad de los partidos tradicionales. Ni Acción Democrática ni COPEI lograron recuperar el apoyo ciudadano, y la fragmentación del sistema político se hizo cada vez más evidente. Paralelamente surgieron nuevos actores políticos y movimientos sociales que buscaban romper con el viejo orden. En materia de política exterior, Caldera mantuvo una postura moderada, buscando mantener relaciones con los países de la región y con Estados Unidos, aunque en términos mucho menos dependientes que en décadas anteriores. Se enfocó también en tratar de mantener
la institucionalidad democrática, a pesar de los duros golpes económicos y del creciente escepticismo popular. Al final de su mandato en el 99, Venezuela era un país profundamente distinto al que había dejado en 1974, empobrecido, desilusionado, políticamente polarizado y con una clase política desacreditada. El terreno estaba listo para el ascenso de Hugo Chávez, quien canalizó el rechazo al sistema punto fijo y prometió una refundación total de la República. Y es aquí donde se alza el poder el Lord Cid, el comandante, el maestro de la cadena nacional interminable, el expropiador, Hugo Rafael Chávez Frías. Hugo Chávez llegó al poder en Venezuela en 1999 tras ganar las elecciones presidenciales con un respaldo masivo, capitalizando el hartazgo popular hacia los partidos tradicionales y el colapso del sistema político nacido del Pacto de Punto Fijo. Ex militar, líder del fallido golpe de Estado de 1992 e indultado por Rafael Caldera, Chávez se presentó como un outsider que prometía la refundación de la República y una transformación profunda de la vida política venezolana. Y cualquiera que no sea de Venezuela o es muy joven se estará preguntando ¿por qué la gente votó por este señor? Miren, la clase media y la clase media baja y la clase baja no estaba enfrentando su mejor etapa económica y representa a gran parte del país. Si le sumamos el carisma que tenía Chávez y su capacidad de hablar con el pueblo, pues resultó en algo sencillo. De esta manera nació un enorme número de seguidores fieles, el chavismo. Su primer paso fue impulsar una Asamblea Nacional Constituyente elegida por votación popular, que en pocos meses redactó una nueva Carta Magna. Esta constitución del 99, aprobada por referéndum, cambió el nombre del país a República Bolivariana de Venezuela. Aumentó los poderes del Ejecutivo, estableció la reelección inmediata y creó nuevas instituciones como la Defensoría del Pueblo y el poder electoral como un poder independiente. También redefinió el Estado como participativo y protagónico, abriendo la puerta a una nueva forma de gobernar. Ahora, ¿y por qué bolivariana? Simple, Simón Bolívar es el libertador de las Américas, un símbolo del país, por lo que decidieron expandir esa idea, hasta el punto de decir, somos los hijos de Bolívar. Bueno, durante su primer mandato, Chávez comenzó a implementar lo que llamó la Revolución Bolivariana. Al principio, sus políticas fueron moderadas en lo económico, pero marcadamente reformistas en lo social. Promovió programas contra el analfabetismo, entregó tierras a campesinos y trató de fortalecer la participación comunitaria. Sin embargo, el giro radical llegaría después de 2001, cuando impulsó un paquete de leyes habilitantes, sin pasar por el Congreso, que incluía reformas agrarias, nuevas regulaciones sobre el petróleo y normas que afectaban los intereses empresariales. Esto generó un fuerte rechazo por parte de la oposición, el empresariado y sectores sindicales. La tensión escaló hasta abril de 2002, cuando ocurrió un golpe de Estado que lo sacó del poder por 48 horas. Fue reemplazado por Pedro Carmona, presidente de Fedecámaras, quien disolvió las instituciones, lo que provocó una reacción nacional e internacional. Militares leales y una movilización popular forzaron el regreso de Chávez al poder el 13 de abril. Este evento consolidó su narrativa de resistencia y fortaleció su legitimidad entre los sectores populares. Ese mismo año, la oposición convocó un paro nacional y petrolero, que duró entre diciembre de 2002 y febrero de 2003. La economía se paralizó, hubo desabastecimiento y el Producto Interno Bruto cayó drásticamente. El gobierno respondió con la purga masiva de trabajadores de PDVSA, lo que permitió tomar el control total de la industria petrolera. A partir de ese momento, el Estado usó los ingresos del petróleo de manera directa para financiar sus programas sociales. Ahora, ¿por qué el petróleo? Verás, ¿recuerdas lo de las temporadas de petróleo? Bueno, a Venezuela le fue muy bien en ese tiempo a nivel comercial. Además, con la división de clases, cosa que Chávez y el gobierno seguían impulsando, nació la idea de que querían sacar a las élites de la industria petrolera, industria que había ayudado a la economía del país. Pasaron de su cifra histórica de 2 a 3 millones de barriles al día a menos de 1 millón de barriles diarios. Cientos de empleados fueron despedidos, de los cuales ninguno recibió una remuneración económica adecuada.
Fue así como nacieron las misiones bolivarianas, que se convirtieron en el corazón de la política social. Misión Barrio Adentro, que garantizaba una salud gratuita en sectores populares, la Misión Robinson, que era para la alfabetización, la Misión Mercal, que era para alimentos subsidiados, y muchas otras que buscaban reducir la pobreza, incluir a los excluidos y fomentar la lealtad política. Estas misiones, impulsadas con apoyo de médicos cubanos y recursos del petróleo, se convirtieron en una herramienta clave de su popularidad, especialmente entre los más pobres. Originalmente, las misiones tenían un propósito sólido y se vio como una buena idea. Por ejemplo, las de salud buscaban crear centros de salud primaria cerca de las comunidades más alejadas de la ciudad o de centros grandes. El problema es que a nivel económico para el personal no era conveniente y la crisis subyacente que veremos en el futuro hizo que muchos se retiraran. De hecho, hubo un tiempo donde médicos cubanos trabajaron en estos centros hasta que desaparecieron luego de implementar una ley que obligaba a los médicos a prestar su servicio durante un determinado tiempo en estas zonas. Continuando con el tema, en 2004, la oposición intentó revocar su mandato a través de un referéndum, pero Chávez lo ganó con el 59% de los votos. Ese resultado consolidó su liderazgo y debilitó profundamente a sus adversarios. En las elecciones presidenciales de 2016, fue reelecto con más del 60% de los votos, y ese mismo año anunció el comienzo de una nueva etapa, el socialismo del siglo XXI. Esta doctrina, inspirada en el marxismo, el bolivarianismo y el pensamiento de Simón Rodríguez, buscaba una transformación estructural del modelo económico con más control estatal, participación popular y combate al imperio estadounidense. Chávez nacionalizó empresas clave, la electricidad de Caracas, CanTV, sectores estratégicos de la industria petrolera, cementeras, siderúrgicas y bancos. La propiedad privada sigue existiendo, pero en un entorno de fuerte control estatal. Paralelamente se impulsaron los consejos comunales como forma de organización local con poder y presupuesto propio, al margen de alcaldías y gobernaciones tradicionales. Sin embargo, este señor hizo algo más: pagó deudas. Me refiero a que se reunió con distintos mandatarios pro izquierda de Latinoamérica, con el presidente Evo Morales de Bolivia, el presidente Correa de Ecuador y la presidenta Cristina Kirchner de Argentina. Estos países tenían una deuda con el Fondo Monetario Internacional y Chávez, con su idea de socialismo y unidad, se ofreció para contribuir al pago de dicha deuda. Ese momento fue conocido como la chequera. Como Venezuela estaba teniendo un auge económico, se permitió hacer eso, junto con los llamados cupos Cadivi para los venezolanos, que les asignaba a los venezolanos cierta cantidad de dinero en divisas extranjeras que podían usarse fuera del país. Además, aquí abriendo un pequeño paréntesis también, comenzó la llamada era de expropiación. Literal, podías ver al presidente Chávez en plena cadena nacional señalando un edificio que originalmente es privado y decir que se iba a expropiar y que iba a ser público. Y pasó con cientos y cientos de edificaciones. Muchas se expropiaron, pero al final no llegaron a nada, y otras fueron reemplazadas por otras instituciones. Por ejemplo, en mi ciudad había algo llamado CBG. Fue reemplazado para colocar la Universidad Bolivariana de Venezuela, así tal cual. Prosiguiendo en la línea de tiempo, en 2007 él propuso una reforma constitucional, la cual incluía, entre otras cosas, la reelección indefinida, la profundización del modelo socialista y una reorganización del Estado en torno a un poder comunal. Sin embargo, por primera vez, Chávez fue derrotado en un referéndum. La reforma fue rechazada por un estrecho margen, lo que evidenció el desgaste de su proyecto entre ciertos sectores, aunque él aceptó los resultados públicamente. Bueno, más o menos. Pero sigamos. La cuestión es que no se detuvo ahí. En 2008 el chavismo ganó la mayoría de las gobernaciones y alcaldías, aunque la oposición obtuvo triunfos importantes en regiones como Miranda y Caracas. La polarización social y política se intensificó. Por un lado, una masa popular fiel al proyecto bolivariano y por otro, una clase media y alta opositora que denunciaba autoritarismo, ineficiencia y corrupción.
Finalmente, en 2009, Chávez convocó a un nuevo referéndum constitucional, esta vez centrado únicamente en eliminar el límite de reelecciones para todos los cargos públicos. Esta vez logró su objetivo. Él sí ganó con el 54% de los votos, lo que le abrió la puerta a postularse indefinidamente a la presidencia. Tras la aprobación del referéndum constitucional de 2009, el cual eliminó los límites de reelección, Hugo Chávez entró en la última etapa de su presidencia, una fase marcada por un mayor autoritarismo, centralización del poder, expansión del Estado, creciente crisis económica, denuncias de corrupción y el inicio del deterioro de su salud. Aunque seguía contando con una base popular firme, las tensiones internas, el desgaste del modelo y la presión internacional comenzaron a hacerse más evidentes. El nuevo periodo presidencial arrancó con una ofensiva más decidida hacia el modelo socialista, declarando que Venezuela estaba en transición al comunismo. Chávez impulsó una serie de nacionalizaciones en sectores como la banca, la agroindustria, el oro y la vivienda, consolidando el dominio estatal sobre la economía. Surgieron nuevas misiones sociales como la Gran Misión Vivienda, que buscaba reducir el déficit habitacional mediante la construcción de millones de viviendas, muchas de las cuales se realizaron, aunque con denuncias de irregularidades, entrega de propiedades sin servicios básicos y falta de planificación urbanística. Muchas viviendas quedaron incompletas y durante muchos años hubo personas que se metieron a vivir ahí sin más, y hasta el sol de hoy todavía siguen sin ser completadas. Durante este tiempo, la economía venezolana seguía dependiendo casi exclusivamente del ingreso petrolero, mientras el sector privado se reducía progresivamente por la inseguridad jurídica, los controles de precios, la escasez de divisas y las expropiaciones. A partir de 2010, el país comenzó a enfrentar problemas de inflación, escasez de alimentos y productos básicos y una creciente fuga de capitales. Chávez respondía a estos problemas con controles cada vez más rígidos, subsidios y más gasto público, lo que agravaba el desequilibrio fiscal. Al mismo tiempo, la corrupción se volvió un tema central y persistente. Aunque el gobierno aseguraba combatirla, diversas investigaciones periodísticas y reportes internacionales señalaban casos masivos de malversación de fondos públicos, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito por parte de funcionarios vinculados al chavismo. Empresas estatales como PDVSA, bajo la gestión de Rafael Ramírez, fueron señaladas por prácticas opacas, contratos sin licitación y desvío de recursos. Casos como el de Boliburguesía, una élite empresarial cercana al poder que se enriqueció al amparo del chavismo, se hicieron conocidos dentro y fuera del país. En el ámbito internacional, Chávez afianzó sus alianzas con países como Cuba, Irán, Rusia y China, a través de acuerdos estratégicos de petróleo, financiamiento e infraestructura. Continuó con una política exterior confrontativa hacia Estados Unidos, reforzando la narrativa antiimperialista. En América Latina promovió la creación de organismos como la ALBA, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, y fue clave en la formación de la CELAC y UNASUR, bloques regionales alternativos a la OEA, con una visión integracionista alejada del influjo estadounidense. En 2011, la figura de Chávez cambió de manera radical. Anunció públicamente que había sido diagnosticado con cáncer, sin especificar detalles sobre el tipo o la gravedad. A pesar de que se sometió a varias cirugías y tratamiento en Cuba, siguió ejerciendo el poder con fuerza simbólica, utilizando su enfermedad como parte de su narrativa de lucha. Sus apariciones se hicieron más esporádicas, pero su presencia mediática se mantuvo gracias a sus cadenas nacionales, redes sociales y discursos grabados. Esto alimentó tanto el culto a su figura como la preocupación por el futuro del país. Porque sí, señores, a este tipo hubo personas que lo tenían como una figura a la cual le rezaban. A pesar de su enfermedad, en octubre de 2012 se presentó nuevamente a elecciones presidenciales, enfrentando al candidato opositor Enrique Capriles Radonsky. Chávez ganó con el 55% de los votos, aunque con una diferencia menor a la de elecciones anteriores, lo que mostraba cierto debilitamiento de su hegemonía. En su último gran discurso, el 8 de diciembre de 2012, reconoció públicamente la gravedad de su estado de salud y pidió al pueblo que, en caso de que él no pudiera continuar,
eligieran a Nicolás Maduro como su sucesor. Después de ese mensaje, Chávez desapareció del escenario público, fue internado nuevamente en La Habana y luego trasladado a Caracas, donde falleció el 5 de marzo de 2013. Su muerte fue anunciada en cadena nacional por Nicolás Maduro. La noticia conmocionó al país. Para muchos se iba un líder carismático que había reivindicado a los pobres. Para otros dejaba un legado de destrucción institucional, corrupción desbordada y un sistema económico en ruinas. Cuando me enteré de la noticia el día que salió, puedo decir que hubo gente que celebró, pero más fueron las personas que guardaron silencio, incluyéndome. Era algo que nos veíamos venir dadas las circunstancias. Recuerdo que todo era una incertidumbre sobre qué sucedería después, puesto que este señor tenía a la mitad del país de su lado. Entiendan esto, cuando Chávez llegó al poder, el país se dividió entre los chavistas, gente a favor de Chávez, y la oposición. Se creó un repudio entre ambos bandos. Los chavistas decían que cualquiera que no los siguiera eran apátridas, traidores a la patria, escuálidos, sigo sin saber el origen del insulto, no quise profundizar ahí, y de vendepatrias. Mientras que los opositores tachaban a los chavistas de incultos, brutos o que tenían excremento en la cabeza. Sí, tengo que usar esas palabras para que YouTube monetice. La única manera en que el pueblo se uniera era que la selección nacional de fútbol, la Vinotinto, jugara, que hubiera un juego de béisbol o fuese el certamen de Miss Venezuela. Fuera de eso, ni se veía. En fin, en los últimos años, el gobierno de Hugo Chávez estuvo marcado por una profundización del modelo autoritario y estatista, el avance del socialismo bolivariano, el debilitamiento de la democracia liberal y un creciente aislamiento institucional. La corrupción estructural, el uso clientelar del Estado, la dependencia del petróleo y el deterioro económico sentaron las bases de la crisis profunda que estallaría con mayor fuerza en el gobierno de su sucesor. Y es así que llegamos al último presidente, usurpador, dictador, el Super Bigotes. Sí, el tipo creó una serie animada y una línea de juguetes basados en él como un superhéroe. El que hablaba con los pájaros, antiguo conductor de autobuses y que tiene peleas contra Elon Musk y Jordi Wild, a nada más y nada menos que Nicolás Maduro. La llegada de Nicolás Maduro al poder marcó el inicio de una nueva etapa en la historia política de Venezuela, cargada de incertidumbre, polarización, crisis económica y profundización del modelo autoritario instaurado durante el chavismo. Su ascenso comenzó tras el fallecimiento de Hugo Chávez el 5 de marzo de 2013, cuando el entonces vicepresidente ejecutivo fue designado presidente encargado, en cumplimiento de los deseos expresos de Chávez antes de su desaparición pública. Apenas unos días después se convocaron elecciones presidenciales para el 14 de abril de 2013, en las que Maduro se enfrentó nuevamente a Enrique Capriles Radonsky, el mismo líder opositor que había perdido ante Chávez en 2012. A pesar de contar con todo el aparato estatal a su favor, Maduro ganó por un margen extremadamente estrecho, obteniendo el 50,61% de los votos contra el 49,12% de Capriles. La oposición denunció irregularidades electorales, ventajismo y uso de recursos públicos y exigió una auditoría total del proceso, la cual nunca se realizó de forma independiente. Desde el principio, el gobierno de Maduro fue visto por muchos como ilegítimo o débil en términos de apoyo popular. A nivel económico, Maduro heredó una situación crítica: inflación alta, déficit fiscal, control de cambios distorsionado y dependencia casi absoluta del petróleo. En lugar de aplicar correcciones estructurales, el nuevo presidente profundizó los controles, aumentó la emisión de dinero inorgánico y mantuvo políticas populistas insostenibles. Para 2014, el país ya vivía escasez de alimentos, productos básicos y medicamentos, lo que llevó a largas colas y descontento generalizado. Ese mismo año estallaron las primeras protestas masivas bajo el mandato de Maduro, conocidas como La Salida, encabezadas por líderes opositores como Leopoldo López, María Corina Machado y Antonio Ledesma. Las manifestaciones, que exigían un cambio de gobierno por vías constitucionales, fueron brutalmente reprimidas.
más de 40 personas perdieron la vida en enfrentamientos con fuerzas de seguridad. Cientos resultaron heridas y decenas fueron arrestadas, incluyendo a López, quien fue condenado a más de 13 años de prisión por incitar a la violencia, en un juicio ampliamente criticado por la comunidad internacional. Las protestas fueron un evento que marcó a un país. Cientos de miles de personas salieron a marchar ejerciendo su derecho. Sin embargo, la represión fue brutal. La policía y la Guardia Nacional atacaban a los manifestantes sin piedad, pero entraré en más detalles en cierto punto. En los años siguientes, la situación económica se deterioró de manera mucho más acelerada. A partir de 2015, Venezuela entró en hiperinflación, fenómeno que destruiría el poder adquisitivo del bolívar, provocando una crisis humanitaria sin precedentes. Los salarios se volvieron simbólicos, el desempleo creció y la producción nacional se desplomó. Las condiciones de vida empeoraron. Hubo apagones generalizados, escasez de agua, colapso de hospitales y un aumento exponencial de la pobreza. Esta situación llevó a la migración masiva de venezolanos hacia Colombia, Perú, Brasil y otros países de la región, que comenzaron a vivir la peor crisis migratoria en América Latina de las últimas décadas. En medio de esta debacle, se celebraron las elecciones parlamentarias de diciembre de 2015, en las que la oposición agrupada en la Mesa de Unidad Democrática obtuvo una victoria arrolladora, logrando la mayoría calificada en la Asamblea Nacional. Fue un momento de esperanza para muchos, pero también de confrontación directa con el gobierno. En respuesta, el Tribunal Supremo de Justicia, controlado por el oficialismo, empezó a anular sistemáticamente las decisiones del Parlamento, lo que llevó a una ruptura de la institucionalidad y a lo que muchos expertos llamaron un golpe judicial. En este mismo año se hizo viral el clip de "Se están llevando a Ledesma", un dirigente político de la oposición, el cual fue detenido por los cuerpos de seguridad por las mismas razones que Leopoldo López. En 2017, tras varios intentos fallidos de diálogo, la crisis política se intensificó. El gobierno convocó a una Asamblea Nacional Constituyente, sin consultar al pueblo, mediante un referéndum, como establece la Constitución. La oposición la consideró fraudulenta e ilegítima, y más de 50 países, incluyendo a Estados Unidos y miembros de la Unión Europea, desconocieron esa instancia. Desde entonces, la Asamblea Nacional Constituyente pasó a suplantar al Parlamento electo democráticamente, consolidando así una dictadura de facto. Ese mismo año, nuevamente hubo protestas masivas durante meses, con un saldo de más de 120 personas que perdieron la vida y miles de detenidos. La represión incluyó el uso de grupos paramilitares conocidos como colectivos, ejecuciones extrajudiciales, atrocidades hacia los detenidos y allanamientos sin orden judicial. Varias ONGs y organismos internacionales comenzaron a documentar las atrocidades sistemáticas cometidas hacia los derechos humanos por parte del Estado venezolano. Y aquí haremos una pausa. Algo que tienen que saber, si no lo notaron ya, es que la persona detrás de los guiones y narraciones de este canal es venezolano y reside actualmente en Venezuela. O sea, yo. Hola, ¿cómo están? Me detuve aquí porque llegamos a un punto delicado en el cual yo participé, las protestas. En esos momentos habían llamado a marchar. Al principio estaba renuente hasta que a un chico le quitaron la vida y a un amigo le metieron una bala en la pierna. Y los causantes fueron los guardias nacionales y los colectivos. En ese momento agarré y me dispuse a protestar, ejerciendo mi derecho. Jamás me metí en problemas con las autoridades. Solo marchaba con mis amigos y compañeros estudiantes. Había prometido que no me metería en problemas. Caminé gran parte de la ciudad. Un día detuvieron a un grupo de estudiantes, entre ellos el hermano de una amiga, cual solo estaba en la parada esperando un bus para irse a su casa. Tuvimos que ir a los tribunales a hacer presión para que los liberaran. Aún así estuvieron una temporada detenidos. Afortunadamente, todos los reos de la cárcel acordaron que nadie le haría algo a los estudiantes o a los manifestantes porque lo estaban haciendo por el país. Al final, las calles se enfriaron y entramos en un momento de aún mayor decadencia. En esa época estaba la escasez que se hizo eco en todo el mundo, que no había nada que comer. Los anaqueles estaban vacíos, que había que hacer colas, o sea, filas para poder adquirir productos como leche, harina o pasta. En lo personal, al menos en mi casa, tuvimos que comer varias veces la misma comida en la semana. Sopa de lentejas, sardinas o pasta. Conseguir carne o pollo era un tesoro porque también lo vendían muy caros. Recuerdo que
tenía que hacer una cola a las 2 de la tarde con el sol de frente para comprar un pan grande o 2 panes tipo baguette o como le decimos aquí canilla. No había producción nacional. La gran mayoría de los productos venían de afuera. Les juro que vi marcas piratas de todo tipo. ¿Crema dental Colgate? No, teníamos la crema Coigate. Galletas Oreo, querrás decir Omeo. También recuerdo que estuve desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde haciendo cola en un banco para retirar efectivo. Bajé de peso hasta llegar a estar desnutrido. Pasé de una talla 38, casi 40, a una 32. Dos momentos, donde hubo saqueos, al menos en mi ciudad. Como vivo en una zona bastante comercial, fue uno de los centros de mayores saqueos. Los locales comerciales, conocidos popularmente como chinos, cerraron sus tiendas por seguridad, pero la gente armada con martillos y mandarrias hicieron un agujero en la pared para entrar. Se llevaron todo. En cierto momento aparecieron cuerpos de seguridad arrojando gas lacrimógeno con escudos y demás. Sin embargo, se terminaron retirando. La gente se llevó todo. Y antes de que se lo pregunten, no participé en esa locura. Había personas que se llevaron los colchones donde dormían los dueños. Incluso vi a una señora llevándose un balde con algunas herramientas. Solo dije, le faltará comida, pero tendrá cómo arreglar la casa. Todo eso enfrente de mi casa. Tragué mi dosis de gas lacrimógeno sin buscarla. Lo peor es que el gobierno jamás reconoce errores. Todo era culpa del imperio y no por una pésima gestión, corrupción y demás. Tampoco se podía decir algo al respecto. Incluso ahora, porque vas detenido. Fueron momentos muy difíciles. Veías gente de vez en cuando comer de la basura. En algún momento comenzó a circular el dólar como moneda no oficial. Pero hablaré de eso cuando lleguemos a la actualidad. Ya en mayo de 2018, Maduro se reeligió en unas elecciones boicoteadas por la mayoría de la oposición y condenadas como fraudulentas por la comunidad internacional. No hubo participación plena, ni garantías democráticas, y organismos como la OEA, la UE y países de la región desconocieron los resultados. Yo, por ejemplo, no voté en esas elecciones. Esto generó una crisis de legitimidad aún mayor, que alcanzó su punto más álgido en enero de 2019, cuando el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, invocó los artículos constitucionales 233, 333 y 350 y se proclamó presidente encargado de Venezuela. Esto fue reconocido por más de 50 países, incluyendo Estados Unidos, Canadá y varias naciones europeas. Sin embargo, no logró tomar el control real del poder, pues Maduro mantenía el respaldo de las Fuerzas Armadas, el control del territorio y el apoyo de aliados como Rusia, China, Cuba, Irán y Turquía. Desde entonces, Venezuela quedó sumida en una dualidad de poderes, con 2 presidentes, 2 parlamentos, uno legítimo, otro impuesto, sanciones internacionales y una economía colapsada. Sin embargo, el aguado terminó siendo como el resto, un político más. Recuerdo cuando me brincaron encima algunos familiares por no ir a la juramentación de ese idiota. Entiendan esto, ¿saben cuántas veces la oposición prometió algo y al final quedó en nada? Él fue el cuarto. Se hicieron protestas, al final volvió a marchar y como me imaginaba, acabó pasando lo mismo. Nada. ¿Qué hizo Guaidó después de todo? Irse a Miami a jugar pádel. Se hizo hasta un live para Venezuela, recolectando dinero para ayuda humanitaria necesaria. Eso terminó en un camión quemado, productos confiscados y en unos cuantos millones de dólares misteriosamente desaparecidos. Y a Guaidó saltando un portón para después irse a Miami a jugar pádel. Perdón, es que me hace demasiada gracia porque tenía a un familiar enganchado con todo lo que decía ese baboso y al final, bueno. Continuemos con otro punto importante antes de llegar a la actualidad. Me refiero a la migración masiva. La migración masiva de venezolanos es uno de los fenómenos humanitarios más impactantes de América Latina en el siglo XXI. Este éxodo no fue un evento súbito, sino el resultado de una profunda crisis económica, política y social, la cual se intensificó en la segunda década del 2000. Especialmente bajo el gobierno de Nicolás Maduro. Aunque los movimientos migratorios comenzaron a notarse tímidamente desde mediados de los años 2000, fue a partir de 2014 cuando se convirtieron en un flujo constante y creciente hasta llegar a cifras históricas que superaron los 7 millones de venezolanos en el extranjero para 2023, según cifras de organismos como el ACNUR y la OIM. Las causas de esta migración son múltiples y acumulativas. El país receptor de migrantes en el siglo XX, especialmente durante las décadas del boom petrolero, pasó a convertirse en una nación expulsadora de su propia población, debido al colapso del sistema económico, la pérdida del poder adquisitivo, la hiperinflación, la escasez crónica de alimentos y medicinas
y el deterioro de los servicios públicos esenciales como la electricidad, el agua y la atención médica, y a eso se le sumaron los atentados en contra de los derechos humanos, persecuciones políticas, represión de protestas, ausencia de garantías democráticas. Todo esto motivó a muchas personas no solo a buscar mejores condiciones económicas, sino también a escapar de un entorno represivo e inseguro. Al principio, los migrantes eran principalmente jóvenes, profesionales y estudiantes que buscaban oportunidades laborales o académicas en países como Estados Unidos, España, Panamá, Colombia o Chile. Pero a medida que la situación se agravó, el perfil del migrante cambió. Empezaron a salir familias completas, personas mayores, niños y adolescentes, muchas veces sin documentación, sin recursos y con medios precarios. Muchos venezolanos comenzaron a realizar travesías a pie a través de Sudamérica, cruzando los Andes o recorriendo cientos de kilómetros para llegar a su destino. A este grupo se le conoció como los caminantes, símbolo de desesperación y el abandono que vivía la población. Los principales países receptores fueron los vecinos inmediatos como Colombia, Perú, Ecuador y Brasil, aunque otros como Chile, Argentina, México, España y Estados Unidos también recibieron grandes contingentes. Colombia fue el país que más migrantes recibió, superando los 2.5 millones de venezolanos en su territorio. Esta migración masiva representó enormes desafíos para las naciones receptoras, que tuvieron que adaptar sus políticas migratorias, servicios sociales y mercados laborales para integrar a los recién llegados. Al principio, la acogida fue solidaria, pero con el tiempo comenzaron a surgir tensiones sociales, especialmente en contextos de desempleo, pobreza o inseguridad, lo que derivó en episodios de xenofobia, discriminación y ataques contra los venezolanos en distintos países. A pesar de las dificultades, muchos migrantes lograron establecerse, enviar remesas a sus familiares en Venezuela, que se convirtieron en una fuente vital de ingresos para millones, y contribuir con su trabajo a las economías de acogida. Sin embargo, muchos otros se enfrentaron situaciones de extrema vulnerabilidad, incluyendo la explotación laboral, informalidad, trata de personas, atrocidades y falta de acceso a salud o educación. Las mujeres, niñas y miembros de la comunidad LGBTIQ fueron particularmente afectados en estos contextos. Organismos internacionales como el ACNUR o la OIM y organizaciones humanitarias han trabajado para atender esta crisis, coordinando el proceso de Quito entre los países sudamericanos, proporcionando así ayuda humanitaria y promoviendo la integración regional. Sin embargo, la magnitud del éxodo ha sobrepasado las capacidades de muchos estados y el financiamiento internacional ha sido limitado en comparación con otras crisis migratorias globales. A nivel político, la migración venezolana también tuvo repercusiones. En algunos países se convirtió en tema de debate electoral, mientras que a nivel internacional sirvió como evidencia del colapso del modelo chavista y fue utilizada por gobiernos y organismos para presionar por una transición política en Venezuela. Por otro lado, el régimen de Maduro ha minimizado o negado la crisis migratoria e incluso ha llegado a lanzar campañas de Plan Vuelta a la Patria, que buscaron traer de regreso a algunos migrantes, aunque sin mayor impacto real. La migración venezolana es, en esencia, una crónica del fracaso de un país que alguna vez fue uno de los más prósperos de América Latina, pero que terminó sumido en una emergencia humanitaria compleja. Este fenómeno dejó huellas profundas en la sociedad venezolana: la ruptura familiar, la pérdida del capital humano, la soledad del desarraigo y al mismo tiempo la resiliencia de una población que lucha por sobrevivir y rehacer su vida en nuevas tierras. Mientras no haya condiciones reales para una reconstrucción política, económica e institucional dentro del país, el retorno masivo de los migrantes luce poco probable y el éxodo continuará marcando la historia contemporánea de Venezuela. Miren, yo tuve que despedirme de familiares y amigos, los cuales no he vuelto a ver en años. Es doloroso. Ahora quizás surja la duda de por qué hay tantos ataques en contra de los venezolanos en el exterior. Bien, déjame explicarte. En un contexto normal, la migración es un proceso controlado. Supongamos que recibían unos 10.000 a 20.000 migrantes al año, de distintas nacionalidades. El sistema está adecuado a esas cantidades, puesto que es lo que acostumbraron a recibir durante años. Entonces, ¿qué pasaría si de repente pasamos de 20.000 a 100.000 al año? ¿O qué tal 500.000 al año? Básicamente el sistema colapsaría, puesto que la cantidad de solicitudes excede la capacidad
Eso implica invertir en infraestructura, construcción de hogares y dar la posibilidad de empleo. Tomemos de ejemplo a un país como Canadá. Uno piensa, es primer mundo, economía estable, y así lo fue durante un tiempo. ¿Qué pasó? Se dejó de invertir en el sector de la vivienda, comenzó a llegar una nueva ola de inmigración de distintas partes y no hay suficientes casas. Se estima que deberían construir alrededor de 100,000 casas al año para poco a poco solventar la situación, pero debido a una mala gestión, construían 20,000 casas. Además, los alquileres aumentaron y el sueldo no alcanza. Y estamos hablando de Canadá. Y si ves otros videos del canal, notarás que en Europa pasa algo similar debido a la migración masiva de personas de Oriente Medio escapando de la guerra. Por cierto, si deseas saber más sobre la situación de Canadá y algunos países europeos, tengo unos videos que hablan al respecto. Puedes checarlos cuando finalice este. Entonces, todo esto genera muchos conflictos porque los residentes locales del país se sienten invadidos. Además, cuando ocurren migraciones masivas, se va lo bueno y lo malo de un país, por lo que tenemos personas capaces de adaptarse a las costumbres del país y otras que no se adaptan y traen las costumbres propias, tanto buenas como malas, lo que genera un choque cultural importante. Y si sumamos situaciones de desempleo, que tiene familia en su lugar de origen o que se trajo la familia consigo y dependen de su ingreso, surge un aumento de la delincuencia, puesto que se encuentran en un estado vulnerable. Todo esto es una mezcla que, si la sumamos junto a las redes sociales, es un explosivo potente. Por lo tanto, la migración masiva se volvió en un problema en el que distintos países de Latinoamérica no estaban preparados para recibir tal cantidad de gente. De ahí la respuesta tan agresiva. Ojo, esto varía, puesto que la discriminación o los ataques depende de la persona. Hay gente que no tienen problemas al respecto y hay otros a los cuales sí les afecta. Llegando casi al final, queda responder a una pregunta importante. ¿Cómo están las cosas ahora? Bueno, compadre, prepárate porque esto se pone muy interesante. Hace un par de años se popularizó la frase "Venezuela se arregló". ¿Esto es cierto? ¿Quién mejor para responder que alguien que se quedó, nunca se fue y que no vive en la capital, donde todo es más luminoso, excepto cuando se va la luz? A ver, comparado con hace años, mejoró considerablemente. La escasez y las colas interminables se acabaron a finales de 2020 y principios de 2021. Algunos decían que como se fue demasiada gente, ya nadie compraba tanto y que por la pandemia se redujo el comercio, que por eso se conseguía de todo. Lo cierto es que se comenzó a invertir en productos extranjeros desde 2019. Luego, en los años siguientes, se trajeron más productos y se empezó a desarrollar productos locales. Las personas que emigraron enviaban dinero a sus familiares aquí para mantenerse. También muchos regresaron y abrieron sus propios negocios y emprendimientos. Poco a poco se vio un incremento en la creación de locales. Y es aquí donde hablaré del dólar. Verás, en Venezuela, como se dejó de producir, se compraban productos de afuera, usando los dólares como medio de pago. Esto ayudó a que el dólar entrara de manera no oficial junto a las remesas, o sea, dinero extranjero, que enviaban personas que emigraron a sus familiares o para sus negocios. Y esto circuló de manera regular, al grado que surgió una tasa de cambio paralela del dólar, la cual se hacía sacando un promedio entre distintas casas de cambio. Con este dólar paralelo, muchos negocios sacaron así el costo de sus productos, dado que ellos los compraban en dólares o en yuanes si eras un local chino. En la actualidad, dado que el precio del dólar aumenta constantemente y de manera volátil, el Banco Central de Venezuela impulsó su propia tasa cambiaria, la cual es menor al paralelo, y obligó a todos y cada uno de los locales a cobrar en esa tasa, por lo que ahora hay dos tasas, la del BCB y la del paralelo, la cual se utiliza para la compra de dólares de manera informal. Sin embargo, debido a su alza reciente, muchos optan por vender y comprar las divisas a un precio promedio entre el BCB y el paralelo. Un enredo todo. Y pensarás, ¿cómo influyen los precios? Pues la mayoría de locales ha puesto el precio de sus productos en dólares, pero como no es la moneda oficial, colocan REF, o sea, precio de referencia, evitando cualquier multa o pérdida. No obstante, cada cierto tiempo, con la subida del dólar,
aumentan los precios de los productos. Lo mismo aplica con algunos servicios. Por ejemplo, yo pago alrededor de unos $30 por el internet. Ahora, ¿cuánto gana un venezolano promedio? Pues con la tasa del dólar oficial del Banco Central de Venezuela, el sueldo es de $1.48 mensuales. La cosa es que nadie sobrevive con eso, por lo que muchos ganan más del sueldo mínimo. Ok, vamos por parte. El trabajo más básico como cajero o despachador en algún mercado chino ganan entre $20 a $40 por semana. Esos son unos $80 a $160 al mes. La cuestión es que es un trabajo de 12 horas, desde las 7-8 de la mañana hasta las 7-8 de la noche, y en muchas ocasiones de domingo a domingo, sin días feriados. Por ejemplo, fue el 1 de mayo recientemente, Día del Trabajador. Hace tiempo las personas no trabajaban ese día. Pues si trabajas en locales así, olvídate de tener un día libre. Lo mismo aplica en algunos centros o cadenas comerciales reconocidas, las cuales ofrecen un pago mejor, pero los horarios son similares. En esencia, Venezuela ve un nuevo tipo de explotación laboral, ya que para muchos locales, no trabajar un día es igual a no comer un día. Yendo a profesionales o gente que recibe un sueldo del gobierno, como médicos o profesores, ellos cobran el sueldo mínimo, quizás solo un poco más. Entonces, ¿cómo hacen? Pues el gobierno implementó hace años una plataforma digital llamada Patria. En ella se pueden recibir bonos del gobierno. A la fecha de este guión, existe un bono de la guerra económica, el cual equivale a unos $120, y se suman unos $40 de cesta ticket, que se supone que es un bono de alimentación. En cuanto a los pensionados, estos cobran solo $50 por un bono como pensionistas. Pero ojo, esto es a tasa del BCB, significa que es un tanto inferior a la tasa del paralelo. Ahora, ¿por qué el gobierno implementó estos bonos y no aumenta los sueldos directamente? Verás, cuando se aumentan los sueldos y no existe una estabilidad económica, esto trae inflación. Cada año, en teoría, se deberían ajustar los salarios acordes a la situación económica actual, pero en Venezuela no se puede hacer, puesto que aumentaría todavía más la hiperinflación que ya tiene y eliminaría la dependencia de gran parte de la población hacia los bonos del gobierno. Así que los bonos fungen como una especie de vacío porque no toda la población los cobra. Eso significa que no genera un aumento inflacionario volátil, sino uno míseramente controlado. Además, la tasa del dólar, como ya dije, del BCB se controla con inyecciones de capital, evitando que se dispare, pero cae en una dependencia de inyección de dinero constante para tratar de sopesar el aumento del dólar. Por otro lado, el país no solo ha obtenido ingresos por el petróleo, sino también por préstamos. Existe una deuda con China, Rusia, Irán y otros países, porque son los únicos que han sido abanderados de izquierda, socialismo o comunismo, es decir, tienen ideales similares y ven a Venezuela como un negocio. ¿Y cómo se ha pagado la deuda? Pues te presento el arco minero. En el estado Bolívar, desde hace años, existe la explotación de recursos como el oro y el diamante. Entonces, el mismo gobierno vendió distintas áreas para explotación extranjera a quienes le debían dinero. Y la cosa no acaba ahí. Distintos mandatarios como ministros, gobernadores y hasta los más cercanos a la presidencia, incluso altos criminales y peranes, cuentan con sus propias minas personales para extraer todos los recursos que quieran. Todo esto ha ocasionado una gran deforestación de la zona, dejando la tierra dañada por la explotación. Como dato curioso, esas zonas de explotación minera no comercializan con dólares y bolívares, lo hacen con gramas de oro. Esto añade otro medio de comercio al país no oficial. Y si al caso vamos, si nos adentramos a la frontera con Brasil, todo se mueve con el real brasileño. Y en la frontera con Colombia, todo se mueve con el peso colombiano. Dejando de lado lo económico, podemos encontrar muchos temas adicionales. Tenemos que en distintos sectores del país se va la luz o el agua a diario. El gobierno dice que cuando ocurren cosas así, son por ataques del imperio. Hasta una vez dijeron que fue por una iguana. Sí, una iguana. También hay un problema educativo. Un estudio realizado por la Universidad Católica Andrés Bello aplicó un examen de matemáticas y otro de comprensión lectora a estudiantes de bachillerato. El resultado general fue de 7 puntos de 20, pero Venezuela se arregló. La gasolina cuesta 0.50 centavos de dólar, pero en diferentes estados está regulada y no puedes cargar gasolina cuando quieras, sino cuando puedas. Luego hay cosas locas como un alquiler en la capital. Si tienes suerte, puedes conseguir un pequeño anexo o departamento en $500 al mes. No obstante, la gente quiere cobrar desde 6 meses hasta un año completo de alquiler
por, entre comillas, seguridad, ya que aseguran tener el dinero y que la persona no se irá. Es decir, estarías pagando por ese apartamento $3,000 de alquiler, junto a otros 500 de fianza. Esto ha hecho que personas hagan una migración interna, mudándose a otros estados cuyos alquileres son más económicos. Por ejemplo, en mi ciudad, el alquiler de un apartamento amoblado, el más costoso, sale en $300 al mes. Sin embargo, toma en cuenta los sueldos que mencioné hace un rato y gastos adicionales como comida y productos básicos. Podría seguir, pero siento que fue suficiente. Miren, esta parte que diré a continuación no está guionizada, soy yo hablando al micrófono, ¿ok? Omití demasiadas cosas muy oscuras como el aumento en actos atroces y depravados, tanto a jóvenes e incluso a mujeres, y la criminalidad en general. Nada más vean el ranking de ciudades peligrosas del mundo. Venezuela tiene 3 ciudades en el top. O el hecho de que este señor y su fiel camarada tienen una recompensa por sus cabezas y que aparentemente están vinculados al cártel de los soles. El motivo de por qué desarrollé este tema es porque hay demasiada desinformación y mensajes que parecen ridículos, como un miembro reconocido de la oposición invitando a la gente a votar después de lo ocurrido el 28 de julio del año pasado. Ese día yo voté, sentí que era lo correcto. Tenía fe de que tal vez saldría todo bien. Al final no sucedió. Sin embargo, ¿saben qué sí pasó? Salió otra dirigente política con unas famosas actas diciendo que teníamos a un presidente electo y que el otro sujeto era un usurpador. Se generaron protestas, pero no salí esta vez. Sentí que sería igual que las otras veces y desafortunadamente tuve razón. Mucha gente fue detenida, entre ellos menores de edad. Detuvieron a chicos solo por tuitear o estar en un grupo de WhatsApp de noticias. El gobierno habilitó incluso una opción en una aplicación para que la gente denunciara a cualquiera que estuviese protestando o dando mensajes en contra del gobierno. Hasta bloquearon Twitter, o bueno, X. Por eso no hay opiniones de Reddit en este video. Sé que dije que en un principio iba a poner testimonios y esa era la idea original, pero la cuestión es que hablando con algunas personas me di cuenta de que si colocaba el testimonio tal cual, incluso cambiando el nombre o la voz, podrían correr un riesgo, entonces preferí correrlo yo y que nada más fuese yo hablando y que muchas de las partes de que hablé con tal persona que vivió en tal época o que vivió tal experiencia fuera yo, o sea, poniendo el mensaje prácticamente, ¿ok? Cuidando un poco eso para evitar problemas. Ay, tranquilo, yo estaré bien por ese video, no te preocupes. Lo más probable es que busquen tumbarlo, como hizo el gobierno de El Salvador. Sí, y eso que este canal no tiene tantos suscriptores, que un gobierno no quiso que existiera un video que mostrara algunas realidades que no se ven mucho del país. Ahora, continuando con el hilo, al final todo volvió a la normalidad extraña a la que ya muchos estamos acostumbrados. La dirigente política se convirtió en otra de las tantas que prometieron el cambio, que esta vez sí, y que simplemente se fueron, dando mensajes desde el exterior. Es posible que algunos digan, deben sacarlos ustedes. Lo sé, pero no es tan sencillo. Toma en cuenta que están armados hasta los dientes, y si le sumamos las desilusiones que el pueblo se llevó por la pésima oposición, pues la gente simplemente prefiere continuar con sus vidas, ya sea aquí o en otro lugar. La verdad no puedo culparlos, cada quien vela por sí mismo y sus familias buscan lo mejor para ellos, y eso no está mal. Una vida va más allá del país donde naciste o creciste o las circunstancias que tuviste que pasar. Sé que suena muy deprimente todo, sin embargo puedo decir esto con seguridad. Las personas que nos quedamos fuimos resilientes y gracias a la ayuda de gente valiente que se fue, pudimos en parte salir adelante. A pesar de la situación pudimos seguir adelante, eso es algo. Me preguntaron hace días si me iría después de algunas cosas que pasaron en el país que no voy a mencionar y respondí de que todavía tengo planes que hacer aquí. Y aunque la sociedad parezca degenerarse o derrumbarse, aún no pierdo la fe. Ese mensaje que usamos cada vez que la selección juega, mano, tengo fe, la aplico no solo en eso, sino en general. Mira, no porque alguien haga algo malo significa que voy a desconfiar de todos. Claro, tampoco es que sea tonto. Obviamente no podemos andar confiando en todo el mundo o andar seguro de todo. Pero mantengo la fe en que las cosas, no sé cuándo ni cómo, mejorarán. Que la gente quizás cambie o mejore o tal vez no. Pero mantengo la fe. Ahora dime, ¿tú qué opinas al respecto? ¿Crees que Venezuela tiene arreglo? ¿Que mejorará algún día? No olvides suscribirte para que no te pierdas de los nuevos videos. Nos vemos en la próxima.